Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede escribir a través del Twitter, @infinitafm. Me falta el dólar, pero estoy mirando acá, no estoy viendo la cifra final de cierre del dólar. Así que mientras conversamos con Hernán, vamos a estar comentándoles esa cifra. Yo creo que es interesante también hacer una pequeña exposición de lo que ha pasado a nivel local. Hoy la presidenta Bachelet promulgó la reforma laboral. También en materia de economía local, los consejeros del Banco Central decidieron por unanimidad, se entregaron hoy día las minutas del Banco Central, mantener la tasa de política monetaria en un 3,5%. Tenemos que tener ojo en lo que está pasando en Brasil. Continúa este impeachment a la presidenta de ese país, a la presidenta ya que ha sido suspendida de su cargo, y obviamente que es un proceso que estamos viendo de cerca. Todo lo que está, ¿qué es lo que dijo hoy día en el Senado? Dice que se siente el gusto amargo de la injusticia, dijo en el Senado. Se siente el gusto amargo de la injusticia, es lo que ha dicho en su defensa la presidenta de Brasil, suspendida de Brasil. Y analistas también mejoran la previsión del PIB, pero empeoran la de inflación. Son cifras que están marcando la tónica en la economía de Brasil. No vamos a dar más detalles de la información porque es un tema que requiere mucho análisis, que da para mucho, para palabras del bronce. Ha estado el tema de la minería y esencialmente el tema de Codelco. Fíjate que me imagino que los leíste en el Mercurio en el día de ayer, aparecen varios colegas. Exministros, expresidentes de Codelco también, hablando sobre la situación de la minera estatal, una minera que la semana pasada entregó sus excedentes que fueron negativos, y la verdad que mostró que su situación tanto financiera como de reformas estructurales que debe desarrollar es, por decirlo de una palabra más positiva que negativa, desafiante. También la semana pasada emitió un bono Codelco en los mercados internacionales por 390 millones de dólares, que tuvo una demanda de 2.6 veces lo ofertado, con una tasa efectiva de un 2,09. No le fue tan mal a Codelco. Pero entremos, Hernán, en el análisis, porque la verdad que como ex ministro de Minería, me gustaría que dieras un análisis de cómo se ve, porque te tocó también en periodos donde el cobre estaba bastante más alto que el actual. El precio del cobre estaba más alto, sí. Bueno, la verdad que Codelco, como todos sabemos, es una empresa muy importante para el país por la importancia que tiene desde el punto de vista de producción y también en los momentos importantes de aporte al presupuesto de la nación. Y en este momento entonces Codelco pasa por varios momentos. El primero de ellos es que sus proyectos están en etapa bastante madura y por lo tanto hay que hacer inversión para poder seguir explotando el cobre que están en esos importantes yacimientos. El caso de Chuquicamata, que hay que pasar a mina subterránea, el caso de El Teniente, que hay que pasar a un nivel más bajo del actual, el caso de Andina, que también hay que hacer una ampliación, etcétera, digamos. Por lo tanto, el caso del Salvador, que son proyectos que hay que ir avanzando en ellos y en los cuales ya se han hecho algunos avances preliminares de acceso a las obras y se están rediseñando algunos proyectos. Entonces eso es re importante porque si no se hacen las inversiones que se requieren, obviamente la producción va a disminuir de Codelco y también el costo va a ser difícil mantenerlo bajo, porque extraer, por ejemplo, en el caso de Chuquicamata, por la superficie, el recorrido que hay que hacer, el material estéril que hay que mover para poder sacar el mineral que tiene cobre es bastante caro y por lo tanto esa es la razón por la cual se está trabajando el proyecto subterráneo, para ir directamente al mineral ya que se puede extraer con menos movimiento de material estéril y con menos distancia de transporte. Y por cierto, entonces, lo otro que pasa es que el precio internacional ha bajado, históricamente está más o menos en el nivel promedio histórico, incluso levemente más superior, pero es que venimos saliendo de un ciclo bastante alto que llegó en su pic a $4 por libra y por lo tanto hoy día estamos en 2 algo hoy día el precio del cobre y por lo tanto los costos
costos durante ese proceso de vacas grandes, digamos, bien gorda, el costo creció significativamente. Aumentó la grasa, como dicen los economistas, aumentó la grasa dentro de esta vaca y no fue capaz, ¿no es cierto?, de alinearse. En toda la industria sucedió más o menos lo mismo, incluso en una cierta época, por ahí por el año 2012, se produjo un cambio de ejecutivo de muchas empresas mineras en el mundo, que para cambiar el foco, en vez de ser un foco en producción, se hizo un foco en reducción de costos, en productividad fundamentalmente. Y obviamente Codelco no está ajena a eso y tiene que seguir trabajando en esa línea. Ha hecho esfuerzos interesantes. Nosotros hemos hecho estudios en CLAPES, en la cual estamos estudiando la productividad de la minería hace un tiempo, y vemos que la productividad de la minería ha bajado en forma realmente importante, dramática, del año 2000 en adelante, y en este último tiempo se ha disminuido esa baja, y por lo tanto hace una tendencia que ojalá ya empiece a mostrar signos de mejora. ¿Tendrá que ver con los índices que también tiene menos personal la minería actualmente, por ejemplo? Bueno, obviamente tiene que ver con los costos, tiene que ver con personas, tiene que ver con productividad, tiene que ver con el valor de la energía, tiene que ver que la energía en este último tiempo ha bajado, tiene que ver con varios factores que algunos de ellos obviamente son externos, pero otros son de acciones que han tomado las propias mineras y Codelco en particular. Yo creo que ahí es un talón de Aquiles, el tema de la productividad, como ustedes mismos analizan en el estudio, porque yo he leído comparaciones que se hacen, por ejemplo, de cuánto somos productivos nosotros con respecto a Canadá. Claro. Y la verdad que me acuerdo que Canadá llegaba la productividad a un 90%, nosotros no llegábamos ni al 40%, era una diferencia abismal entre una economía minera y otra economía minera. Claro, hay factores que son obviamente de la forma que uno trabaja, pero otros son estructurales. O sea, por ejemplo, cuando la ley baja del mineral, esa ley del mineral que significa, para que nos entiendan, es la cantidad de cobre que hay por volumen de mineral que se extrae. Está del orden de 0,6, por ese orden, digamos, y antiguamente estaba mucho más alta, entonces hay que mover mucho más mineral y extraer mucho más para poder sacar una tonelada de cobre, y eso ya es un problema estructural. Pero obviamente, sacando de lado ese factor, obviamente hay factores que sí se pueden tener control sobre ellos, como son que la tecnología que se use, que los trabajadores, sus salarios estén alineados con la productividad. O sea, si no están alineados con la productividad, la verdad que es complejo poder acotar los costos de la minería. Bueno, ahí se habla una complejidad con respecto a Codelco. Tiene negociaciones importantes tanto este año como el próximo, y ya hemos visto que los valores, sobre todo los bonos, no se acercan, no están ni cerca uno del otro. Bueno, obviamente eso es re importante que todos los que estén negociando lo tengan claro, tanto los que por el lado de la compañía como por el lado de los trabajadores, que toda negociación tiene que ser de acuerdo a la realidad que tiene el país, la realidad que tiene la empresa, y eso es re importante, de modo que realmente uno logre ser negociaciones justas para ambos lados, y que realmente pueda zanjarse luego, y que la empresa empiece a funcionar de acuerdo a lo que se llegue a ese acuerdo y que sea positivo para la empresa. Estamos conversando con Hernández Solmiñac, exministro de Economía, académico de la Universidad Católica y también investigador de CLAPES UC. Hernán, haciendo un análisis, ¿cuáles son los errores que cometió Codelco? ¿Cómo se pueden superar en el largo plazo? Porque hay varias cosas que se están discutiendo. Se habla de terminar con la ley reservada al cobre, se habla de una capitalización importante que debe tener la empresa para no perder su nivel en las clasificadoras de riesgo. Hoy día habían notas de prensa sobre clasificadoras como Fitch o como Standard & Poor's hablando de Codelco y la importancia de que si no estuviera ligada al Estado sería otra. La forma de evaluar, obviamente que han dicho que caería su clasificación de riesgo. ¿Cuál es el tema ahí? Porque es o no este 10% de la ley reservada al cobre hacia las Fuerzas Armadas, es o no el tema de la capitalización, es o no de transformar a Codelco una empresa mixta, es decir, no 100% propiedad del Estado. A ver, vamos analizando caso a caso y cada una de las cosas que han mencionado. Obviamente hablar ahora de errores yo creo que no es razonable. Uno siempre puede hacer las cosas mejor y por lo tanto tiene que sentarse en los contextos que se han ido desarrollando cada una de esas actividades. Obviamente una de las cosas que la industria focalizó, como decíamos anteriormente, fue el volumen, la producción en vez de la productividad y bajar los costos por un periodo de tiempo largo, y Codelco no estuvo ajeno a esa tendencia mundial. Y
después entonces había que ajustar. Cuando el precio ya no era tan atractivo, había que ajustar para ser competitivo. Y obviamente ahí uno quizás puede anticiparse un poquito más y uno podría ser más eficiente en tratar de lograr esa reducción lo antes posible. Después, obviamente, que la ley reservada del cobre es un factor que influye en el movimiento de Codelco, porque le extrae un 10% de las ventas anualmente. Exactamente, no de las utilidades. No de las utilidades. Es importante hacer esa precisión. Sí, de las ventas. Entonces, obviamente, eso es muy fuerte para cualquier empresa, pero también hay que tener presente que una cosa es lo que afecta a Codelco, esos recursos, pero también el país tiene que mantener un cierto presupuesto en defensa, y por lo tanto, si no lo saca de Codelco, tiene que sacarlo de otro lado. Obviamente, tiene que haber un balance ahí, y los gobiernos tienen que tomar las decisiones para que realmente eso funcione bien y proponer. De hecho, se han propuesto, el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera propuso un cambio de ley, de la ley reservada del cobre. Con presupuestos, ¿cómo se llama? Bianuales. Bianuales, porque obviamente para defensa tener un presupuesto anual y no saber cómo viene más adelante es un poco más complejo. Entonces yo creo que obviamente puede ser un factor, pero depende cómo el gobierno después extraiga las utilidades de Codelco. Entonces, solo por sí solo, sacar la ley reservada del cobre es complejo y no resuelve 100% de los problemas, porque obviamente la estructura de cómo se maneja Codelco desde el punto de vista del retiro de utilidades es importante saberlo, y cómo se hacen las inversiones. Bueno, es importante la precisión. Ayer en Estado Nacional estuvo el presidente de Codelco, Oscar Landerreche, y él habla de que para solucionar lo que está pasando en Codelco es fundamental un pacto nacional, y ahí está, las distintas aristas, ¿no es cierto?, que tiene que ver a nivel de gobierno, a nivel de empresa, a nivel de trabajadores, a nivel de la ciudadanía en general. Así es. Es tan importante Codelco que es importante que lleguemos luego a una forma de seguir adelante con esta empresa, pero parte importante que se puede hacer de inmediato, y está trabajando Codelco y hay que seguir profundizando en eso, es ser más eficiente, es buscar mecanismos que bajar los costos, mejorar la productividad, de modo realmente, porque tú sabes mejor que varios de nosotros que la economía, el precio lo marca el mercado, por lo tanto no podemos intervenir el precio, pero sí podemos intervenir en los costos. Por lo tanto, donde sí podemos hacer intervenciones es donde tenemos que concentrar nuestro esfuerzo para poder lograr mejorar el margen entre el ingreso y los egresos. Y también ver ¿cómo se llama? El directorio, que realmente tenga un gobierno corporativo permanente en el tiempo, que no tenga tantos vaivenes que podría tener respecto al cambio de gobierno, que realmente tenga una fuerza y una independencia clara respecto al gobierno de turno, el gobierno corporativo Codelco. Yo creo que eso es importante también, todas las decisiones que sean como a largo plazo, no que tengan que cambiar cada 4 años, que es relativo a un gobierno. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dijo Diego Hernández, expresidente de Codelco, en cuanto a que la verdad que Codelco tuvo un dueño que no ha actuado como un empresario responsable, sino con una actitud de rentista? No me parece 100% apropiado la frase, pero obviamente el dueño tiene distintas decisiones que tomar para hacer su inversión. El dueño tiene que preocuparse de la educación, tiene que preocuparse de las carreteras, tiene que preocuparse de los hospitales, tiene que preocuparse del desarrollo del país completo, y entre ellos también preocuparse del desarrollo de Codelco. Por lo tanto, como cualquier dueño, tiene que tomar sus decisiones y tomar dónde coloca, en qué momento, las distintas inversiones que tiene que llevar adelante. Por lo tanto, pensar que solamente está Codelco para extraerle esos recursos no me parece 100% cierto. Pero sí me parece que los gobiernos tienen que tomar sus decisiones para que esta compañía se mantenga rentable en el largo plazo. Porque a ustedes también les tocó, por ejemplo, el tema de la capitalización de Codelco, y el presidente Piñera no le dio lugar a 100% de lo que estaba pidiendo la empresa. No, claro, no se dio 100% lo que estaba pidiendo, pero se dio bastante monto, del orden de 3.200, 3.500 millones de dólares durante los 4 años. Y así que eso es un valor que incluso ustedes lo pueden ver en la página web de la DIPRES, donde están los valores, y claramente se aportó lo que se podía en ese momento, y también era un balance entre la posibilidad de crédito que podía tener la empresa versus sin bajar su categorización de las empresas que evalúa su capacidad de riesgo. Y por lo tanto se mantuvo su capacidad de riesgo y se le puso el monto que correspondía para avanzar en esa línea. Ahora esperamos que el gobierno cumpla su promesa, porque este gobierno al inicio del mandato prometió
$4.000 millones de capitalización de Codelco, y a la fecha no ha avanzado mucho en esa dirección. Bueno, y ahí está la razón también por la cual Codelco tuvo que ir a los mercados internacionales a emitir este bono de $390 millones. Para no bajar su calificación de riesgo. Así es. Tiene que tener un cierto balance entre los ingresos y el riesgo y los créditos que tiene para realmente poder mantener esa tasa de riesgo. Hernán, otro de los temas que se ha discutido es la posibilidad de transformar a Codelco en una empresa mixta, es decir, que sea una parte privada y una parte pública. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, primero que nada, la ley no lo permite con los yacimientos tradicionales de Codelco. Todos los yacimientos tradicionales de Codelco tienen que ser estatales, no pueden tener participación privada, pero sí los proyectos que no son los tradicionales se puede tener participación de privado, y lo tiene. De hecho, ahí tiene el Aura, tiene 50% y 50%, por lo tanto a lo mejor uno podría potenciar los proyectos los cuales la ley permite la participación de privado, realmente avanzar en esa línea. Yo creo que puede ser sano cuando terceros invierten, ayudan a que el control y la eficiencia de las empresas mejore. Bueno, vamos a seguir hablando de Codelco porque da para mucho más, Hernán, pero antes tengo que hacer una pausa. Y yo les voy a hablar de visión. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera. Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos más de 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Estamos de vuelta, estamos en Mirada Financiera cuando son las 2 de la tarde con 19 minutos aquí en Radio Infinita, conversando con Hernán de Solmiñac, ex ministro de Minería, académico de la UC y también investigador de Clapes UC. Estábamos hablando sobre la situación de Codelco, ya habíamos hablado sobre su situación crediticia, sobre la necesidad de hacer un mayor aporte y también una visión, ¿no es cierto?, de estas empresas mixtas, como tú bien decías, que en proyectos nuevos de Codelco ya está funcionando esta forma de... de participación mixta entre el Estado y otras empresas para sacar adelante proyectos. De hecho, también el mismo cuando Codelco hace uso en Andina, hace uso de los bronces, de modo ahí tiene una participación también. O sea, hay proyectos en los cuales uno puede tener participación de privado y eso es bastante interesante, esa participación. Hablemos de los proyectos estructurales de Codelco, los cuales Nelson Pizarro hizo un detalle muy importante. Son los mismos hace algunos años atrás que se han definido, pero esencialmente eso es lo que va a delinear la línea con la cual Codelco se proyecta, ¿no es cierto?, a los próximos 100 años. Recordemos que Chuquicamata comenzó a operar en 1915. Así es. Entonces, obviamente que es una mina ya con 100 años de edad que necesita hacerle alguna estructura. Está Andina, y también otros proyectos que son muy importantes. Por ejemplo, nos ha hablado mucho, y lo dijo el fin de semana Landerrechi, que me pareció tremendamente importante, en el proyecto de las fundiciones, para nosotros poder, porque la cantidad de arsénico con la cual se manda algunos de los productos derivados del cobre, tienen mucho arsénico y después los mercados globales no nos van a aceptar, y eso es fundamental. Así es. Obviamente hay proyectos estructurales, uno que son proyectos estructurales para el desarrollo y para tener una mejor calidad del producto, como el caso de las fundiciones, pero también el caso de las fundiciones es un proyecto que es necesario hacer porque la ley lo obliga. La ley la obliga a que la tasa de emisiones que puede tener una fundición tiene que ser un cierto valor máximo. Y las fundaciones actuales hay que hacerle inversiones para poder bajar esa tasa a lo que la ley va a exigir
en los próximos años. Entonces, obviamente, las fundiciones que tenemos en nuestro país tienen que hacer esa inversión y Codelco tiene las principales fundiciones en nuestro país. Entonces, está haciendo un esfuerzo ahí significativo de monto de inversión para poder acatar la ley por un lado, pero por otro lado también para ser competitivo a nivel de los mercados. Dentro de los proyectos estructurales está, por cierto, Chuquicamata, donde lo habíamos comentado. Básicamente lo que se está haciendo ahí es un estudio que permite pasar de la mina más grande a rajo abierto a una mina bastante grande a nivel subterráneo. Entonces, la tecnología de trabajar en minas subterráneas es completamente distinta a la tecnología que se usa a rajo abierto, y por lo tanto hacer ese cambio no solo significa hacer las inversiones, significa un cambio cultural de la gente que trabaja en ese sector, y también que los acuerdos de cómo llevar adelante con los trabajadores también tienen que variar, porque es otra forma de trabajar. Entonces ahí es importante ver que en esas negociaciones los trabajadores también tengan conciencia que hay un cambio de la forma de trabajo en esa próxima, en Chuquicamata en particular, para que el desarrollo de la mina esté acorde a los desarrollos que se está avanzando en esta dirección.